Vamos a conversar algunas ideas del Shabbat para ir entrando en la energía de este día. La semana pasada conversamos sobre la Melajá y la Abodá, y habíamos partido de este texto en el cual decía Elohim habló todas estas palabras diciendo: recuerda el día de Shabbat para santificarlo. Y veíamos que, dado esa lectura, es porque nos juntábamos todos los sextos días al ponerse el sol a recibir este día. Algunos habían preguntado por la alajá, que es la forma cómo se recibe el Shabbat, porque el texto de Shemot dice: recuerda el Shabbat para santificarlo, pero no hay muchas instrucciones. Sí se fueron, cada comunidad con el tiempo fue haciendo su propia alajá o su propia tradición de cómo recibir el Shabbat. Entonces hoy día quería comentarles algunas ideas de cómo lo hacemos en esta tradición. Y en realidad esta tradición es bastante simple, no tiene muchos elementos, se centra en este texto que leímos la semana pasada y donde se destaca esta idea central de recuerda el Shabbat para santificarlo. Entonces, hoy día me voy a referir a algunas ideas con respecto a la vela o al encender la vela. Cuando hacemos recepción de Shabbat, y no solamente en este día, sino también en las otras meditaciones, encendemos velas porque el fuego simboliza la luz infinita del Padre, el Ein Sof Or. Se hace, al encender la vela, se hace una verajá del fuego que ayuda a revelar la luz que hay en el fuego. Encendemos la vela antes que se ponga el sol. Y aquí hay hartas preguntas, porque han preguntado: ¿cuántos minutos antes? ¿Cuántas velas? ¿De qué color? ¿Quién la prende? En realidad todo eso depende. No hay nada establecido rígidamente, gracias Lunita, sino que va a depender de la comunidad. ¿Cuántas velas se encienden en Shabbat? 2. Depende. Ya. Depende de la comunidad. Puede ser una. Por ejemplo, si encendemos una vela como hoy día, simboliza Yeshua. Yeshua, la vela, Yeshua. Y cuando se enciende, Yeshua, que porta la luz de Jehová, del Padre. Pero se pueden encender 2, que en nuestro caso representan los hemisferios cerebrales unidos, encendidos y unidos, que representan Yeshmoach, Mashiach. Pero se pueden encender 7. Si tuviésemos una menorá con velas de aceite, encenderíamos 7. Por ejemplo, hay gente que lo hace solo. El Shabbat enciende una, que lo simboliza a uno. Los que son pareja encienden 2, una por cada uno de los que lo está haciendo. Otros, si tienen 2 hijos, encienden 4. Entonces va a depender de la comunidad, de la familia o de la comunidad grande, como lo vaya estableciendo. Pero aquí el principio es que no hay una forma, o no hay la alajá en ese caso. Entonces, hoy día vamos a aprender una vela y va a simbolizar a Yeshua, que porta la luz de Jehová. ¿Cuántos minutos antes se enciende la vela?
Depende. Depende de la comunidad. Lo puedes encender 40 minutos antes, 10 minutos antes. Si tú dices 10 minutos por cada sefirá, lo puedes hacer 18 minutos antes, como acostumbramos a hacerlo. En el caso nuestro, 18 minutos simboliza Hay, la palabra Hay, vivo, que simboliza a Yeshua resucitado. Pero no es que tenga que ser 18 minutos, va a depender también de la comunidad y del sentido que tú le quieras dar. Tal vez un día quieres encenderla, como digo, 10 minutos antes y estás 10 minutos en una preparación y cada minuto lo vas destinando a una sefirá, por ejemplo. Entonces no hay un tiempo. Estamos haciendo este trabajo con 18 minutos antes, pero eso no significa que siempre tenga que ser así. ¿De qué color son las velas? Depende de la comunidad también. Nosotros ocupamos las velas blancas porque la luz blanca o el color blanco simboliza la luz, simboliza la luz al estado puro, antes de que se descomponga en los distintos colores del arco iris. Entonces, pero puede ser de otro color también. ¿Quién enciende la vela? Depende de la comunidad. Algunas lo enciende la mujer, otra puede ser un hijo. En el caso nuestro puede ser el padre, la madre, una hija, un hijo, cualquiera, que se sepa la verajá del fuego. De manera que haciendo la verajá consagre ese momento en nombre de la familia o de la comunidad en ese momento de encender la vela. Entonces, como ven, la alajá o la forma que tenemos en la tradición cabalística nazarena es bastante flexible en ese sentido. Siéntanse libre en la forma, conserven el principio, que en este caso es encender el fuego para simbolizar la luz del Padre. Pregunta porque dice, acá en Connecticut USA es de día. ¿Se deben encender las velas igual? Sí, claro. Si todavía es temprano, lo enciendes con la intención de la luz del Padre. No hay problema. Anabel pregunta, ¿cuánto tiempo se dejan encendidas? Depende de la comunidad. Lo que pasa es que no hay ninguna, en la Torá, no hay ninguna mitzvah, mandamiento podríamos decir, o especificación exacta de cómo tiene que ser celebrado el Shabbat. Todos son acuerdos que van estableciendo comunidades. Entonces, nosotros, por ejemplo, terminamos el Shabbat y apagamos la vela. Otras comunidades dejan la vela encendida hasta que se consuma entera. También es otra forma. Está perfecto. Va a depender cómo la comunidad establezca su forma. Si un día, un Shabbat, a ti te hace sentido dejar la vela que se consuma, perfecto, lo hace. Pero nosotros aquí, terminado el Shabbat, lo apagamos. Estela dice, ¿debe ser vela de aceite? Idealmente, claro, sí. Eso sería lo más bonito de todo. Lo que estudiábamos ayer en el Padre Nuestro, por el sentido de Shemen, sí, eso está relacionado con la menorá. Eso más que una mitzvah de Shabbat, tiene que ver con la menorá, con encender la menorá en el santuario. Lo ideal sería tener una menorá de aceite. Eso sería lo ideal, o velitos de aceite. Ahora, la menorá no tiene que ver necesariamente con el Shabbat.
se enciende el levita, el Cohen, enciende la menorá todos los días con el aceite sagrado. Por supuesto es un código, pero también uno lo puede tener físicamente. Pero lo ideal sería, si uno pudiese tener velas de aceite, eso sería lo más bonito. Y ahí sí que sería más apegado a la Torá. Doris dice, me gusta esta explicación, no es rígida, es más simple y le da el sentido cabalístico. Es que la Kabbalah, por lo menos en la tradición nazarena, es muy, no light, pero relajada en el sentido de que se basa más bien en el principio. Eso hay que cuidarlo. Claro, exacto, ese es el principio que hay que cuidar. Por ejemplo, si tú prendes la vela, porque hay que prenderla, sin saber la Kavaná, sin saber por qué lo estás haciendo, o no estás conectado con que esa es la luz del Padre, no tienes esa intención. Recordar que la intención es la intención y la conciencia es lo que produce la conexión. Entonces nosotros más bien guardamos, ¿te acuerdan la clase de ayer? Guardamos los principios. Somos guardianes de una tradición, Notzrim, y entonces conservamos los principios más que la forma, en ese sentido. Por eso, el hecho que a lo mejor tú ahora vas a encender 2 velas o una vela, para nosotros da lo mismo. Lo importante es que todos estemos en un leve had, en que cuando estamos encendiendo la vela, estamos invocando la luz del Padre en ese acto, y con la verajá que estamos haciendo, que es una frase cabalística, tenemos conciencia de lo que estamos haciendo con esa verajá, de manera que todos estemos en ese momento haciendo ese mismo trabajo. Daniela dice, asumiendo que la era del Mashiach es un despertar interior, pero también una segunda venida. Para preparar mi mente, a veces hago el ejercicio de imaginar qué tipo de enseñanza será la que traerá. Pienso que será rupturista y radical para nuestra época, como lo hizo Yeshua en su momento. En las escrituras, ¿qué se ha podido decodificar sobre esto? La enseñanza que va a traer Yeshua es la misma que trajo hace 2000 años. No va a venir a decir nada nuevo. Él va a venir a lo mismo, que es la Torá. No hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Yeshua no vino a traer nada que no haya dicho Moshe. Y cuando venga Yeshua ahora, no va a traer una Torá nueva. No va a venir a hacer un discurso rupturista, por ejemplo. ¿Cómo se dice ahora? ¿Cómo se dice? Progre. ¿Ah? No, es lo mismo. El discurso de Yeshua es la Torá. ¿Por qué es radical? No porque venga a traer otro discurso, sino porque la Torá es radical. La Torá es un camino en el cual tú te fundamentas en Elohim o no te fundamentas en Elohim. Entonces, Elohim te va a decir, mira, no robarás. No, bueno, pero y aquí, si aquí podría robar, porque bueno, todos roban, ¿no? Entonces, si todos roban, ¿por qué yo no? Y empiezas tú a negociar, ahí la Torá, no, la Torá es no robarás, punto. Entonces, en ese sentido es radical. No pensemos que Yeshua va a venir a traer otro mensaje. Ya la Torá es suficientemente radical para agregarle más cosas. Llevamos más de 20 siglos, casi 30 siglos, 30 siglos, 3.500 años, que todavía no hemos podido vivir la Torá por lo radical que es. Entonces, eso es lo que va a venir a traer Yeshua. Más que la radicalidad del mensaje, la segunda venida del Mashiach se refiere a que el tiempo se termina en el sentido de que él viene a tomar posesión como Mashiach ben David. Es decir, él viene a reinar. Y él va a tomar posesión de su reino.
no como mencionaba antes, como Mesías Ben Yosef, en el cual era el siervo sufriente del profeta Isaías, ¿cierto? Ahora viene entonces como Ben David, y ahí ya es otra idea. ¿Qué significa decir Shabbat Shalom? ¿Y cuándo se debe decir? ¿Al principio o luego de la meditación? Dices Shabbat Shalom cuando entra el Shabbat. Cuando se pone el sol, ya estás en Shabbat. Y sabemos que la palabra Shalom no es un saludo, es una verajá, una bendición. Cuando nos saludamos con Shalom, no es un hola, no es eso. Es la intención que tú pones es que la plenitud del Padre descienda sobre esa persona. Entonces, partamos por esa idea que es central. Entonces, Shabbat Shalom es que la plenitud del Shabbat descienda sobre ti, que la plenitud del Shabbat, del día santo, del Malhut, descienda sobre ti. Entonces, entrando el Shabbat, poniéndose el sol del Shabbat, del sexto día, ya estamos en Shabbat, por lo tanto, tú puedes decir Shabbat Shalom, hasta que se pone el sol del séptimo día, y ya comienza el primero. ¿Qué vino usan? Cualquiera que alegre el corazón. Qué buena. En realidad usamos un vino dulce, es lo que se llama los vino añejo, a veces le dicen vino de misa. Tratamos de comprar alguno que sea lo más orgánico posible, en ese sentido. Pero un vino añejo, eso usamos. Alegra el corazón. Yo quería preguntar si cuando uno se despierta, como lo comentamos ayer a las 3 de la mañana, ¿hay algún código o alguna letra que uno pueda en ese momento meditar? En realidad puedes meditar cualquier letra y cualquier código que en ese momento se te inspire. No hay un código en particular. Yo siempre sugiero que uno tenga muy a mano el código del mes, que en el caso de hoy estamos cambiando de mes, de acuerdo al calendario esenio. Entonces es importante el código del mes, porque es el código que nos sintoniza como primer código que nos está sintonizando con la luz. Entonces si uno de repente no sabe qué meditar, puedes meditar todo el código o la permutación de Hashem o alguna de las letras específicas del código, porque ese es nuestro código mensual más cercano. Después está el nombre de Yeshua, ¿cierto? Y el nombre del Padre, que siempre también son nuestros códigos principales. Entonces, pero si más allá de eso se te viene a ti a la mente una letra, por ejemplo, y esa la sientes como muy cercana en ese momento, la puedes meditar. Si no sabes qué, empieza por el código del mes. Andrés dice, ¿cómo se relaciona Hashem con Ab? Se relacionan en el sentido que son la misma conciencia divina. El Padre o la conciencia divina como Ab es dador, el dador eterno. Hashem como código hace referencia a otra característica de la conciencia divina que dice relación con la unificación de todos los mundos y de todas las conciencias. Entonces son más bien como aspectos de la misma conciencia divina. Entonces, ¿qué es lo que los unifica? Que hacen referencia a la misma conciencia divina. Pregunta general. ¿Qué rol debe
tener la mente, la emuná y la imaginación del cabalista sobre todo en este tiempo? Sí, es una pregunta bien interesante porque es importante volver a desarrollar, activar el poder creador de la mente. Hay un principio cabalístico muy antiguo, ya desde Abraham, muy desarrollado por Moshe, que es el principio de la mente sobre la materia. El principio de la mente sobre la materia es tal cual, ¿cierto? Que a partir de la creación mental, tú generas circunstancias físicas. Las letras hebreas son especiales canales de energía para crear realidades físicas. Y eso tiene que unirse al poder de la mente sobre la materia, que tiene que ver con la capacidad de la imaginación, o si quieres decirlo, de la visualización, visualización en la cual tú estás viviendo aquello que estás imaginando en tu mente. Entonces, la unión del poder de las letras hebreas unido al poder de la mente, la mente tiene que estar sobre la materia, unido al poder de tu visualización, de tu imaginación, unido al poder de tu emuná, que es la certeza de que tú tienes ese poder, la certeza de que lo que estás imaginando es real. Bueno, eso es lo que desencadena finalmente una realidad física. Entonces, hemos perdido mucho esa emuná y esa capacidad. Una de las cosas que tiene que activarse en esta era del Mashiach es este principio de la mente sobre la materia. Eso es el que tenía activado Yeshua y los grandes profetas que hacían, entre comillas, milagros, que justamente es la capacidad activa del alma de que el alma, lo espiritual, esté sobre la materia. A partir del uso de las letras hebreas, más la emuná y la mente de los profetas y del Mashiach, ellos podían hacer los milagros. Eso tenemos que recuperarlo, es un poder que está en nuestra alma, entonces es fundamental en esta era. Y se están dando las condiciones, en nuestro potencial de alma está activándose eso para que lo podamos ocupar cada vez más. Nosotros miramos la vela justamente para que a través de nuestros ojos abiertos mirando la vela, nos elevemos hacia Atzilut, porque si la luz, la llama encendida, simboliza el Ein Sof Or, la luz infinita, cuando la miramos, justamente a través de los ojos, que es Atzilut, elevamos nuestra conciencia hacia allá. Entonces, la segunda venida física del Mashiach es fundamental para despertar por completo nuestra conciencia Mashiach. Así como en su primera venida bajó el Ruach HaKodesh en su Shaliach y con ello podían hacer milagros, ¿también lo hará con sus discípulos de estos tiempos? hay que despertarla antes de la segunda venida. La segunda venida es que ya viene a reinar. No es como no viene a decir ya, ahora despiértense. A los que estén despiertos. ¿Ah? No es eso. Es como, ¿quién está despierto? No hay que esperar la segunda venida para empezar a despertar la conciencia Mashiach. Cuando Él venga va a establecerse como rey. Viene como rey. Entonces, más bien es al revés. Ahora tenemos que activar la conciencia Mashiach para que la venida de Él como rey sea lo antes posible. O sea, en el fondo, el despertar de nuestra conciencia Mashiach es fundamental para la segunda venida Claro. física. Sí, entonces yo diría que es al revés. Tenemos ahora que empezar a despertar nuestra conciencia Mashiach. No podemos pensar que Él tiene que venir
para que nosotros despertemos esa conciencia. Cuando Él venga no es para que nosotros despertemos esa conciencia, es para que Él tome posesión de su reino y empecemos a vivir en su reino. Entonces es diferente. Además que ya no necesitamos más, porque si nosotros hemos aceptado que Yeshua es el Mesías, y al hacerlo hemos recibido el Ruach HaKodesh, bueno, ¿qué más? No hay más. Tenemos todas las herramientas que necesitamos para activar la conciencia Mashiach. El Mashiach ya vino, ya dejó su Ruach. Listo, ahora nosotros tenemos que hacer uso de esas herramientas, más este conocimiento que está siendo revelado en este tiempo. Tenemos todo. Al Mashiach, al Ruach HaKodesh, a las letras hebreas. No hay que esperar que venga para activar nuestra conciencia. La segunda parte dice: así como en su primera venida bajó el Ruach HaKodesh en su Shaliach y con ello podían hacer milagros, ¿también lo hará con sus discípulos en estos tiempos? Sí, claro, también lo hará. El Ruach HaKodesh bajó y se quedó. El Ruach HaKodesh está actuando. Lo que pasa es que no se le ha prestado total atención. Pero Yeshua ya hizo su parte. El Mashiach ben Yosef ya hizo su parte. Harto le costó, harto sufrimiento le costó, y lo último, podríamos decir, como parte de Mashiach ben Yosef, fue la entrega del Ruach HaKodesh. Entonces, de ahí ya quedó establecido todas las herramientas de la comunidad Notzrim, lo que hablábamos ayer. Por eso ellos sí ocuparon todas esas herramientas. Por eso los Notzrim eran el cielo en la tierra. Ayer lo vimos en la decodificación cabalística de Shamayim. Entonces eso ya está. Más bien lo que hay que buscar ahora es volver a estas comunidades Notzrim originales con el Yeshua hebreo, dejando que el Ruach HaKodesh haga su trabajo, tomando la conciencia de que ese trabajo nazareno es en función de preparar el camino para la venida próxima de Yeshua. Eso es nuestro trabajo ahora. Y si vamos haciendo el trabajo espiritual, además de que la mente domine sobre la materia, volvamos a esa muná, a eso es lo que va a dar pie a que se pueda hacer los milagros. Una intervención, o sea que milagro es que Jehová haga una intervención divina extraordinaria a través de nosotros como canales. ¿De qué se trata este mes? ¿Deberíamos tener la esperanza de que será un mes menos intenso? ¿Ha sido intenso el mes el cuarto mes? Sí, el quinto mes, el mes de Leo, hasta el día 9 del mes, sigue siendo un día intenso, o sea, un tiempo intenso. Las condiciones siguen estando dentro de una gran cantidad de luz. Hay que pensar que el mes de Leo es el Sol. Entonces, y el sistema gira alrededor del Sol. Por lo tanto, es un mes que tiene una gran cantidad de luz por sí mismo. Es el Sol mismo. Entonces, sigue este tiempo hasta el 9 del mes, un tiempo de una gran luz que si a uno lo pilla con su vasija más o menos, lo puede tambalear. Entonces, en este caso, seguimos el código del mes, por eso es importante. El código del mes lo que hace es ayudar a nuestro sistema
a que ese exceso de energía uno lo pueda drenar bien. Esa es la idea. Entonces, por eso es tan importante el código del mes, porque hace que esta intensidad energética uno no lo sienta tan intenso. Y recordemos que al estar sintonizado con el alma de las estrellas y los planetas, nos ponemos por sobre la influencia kármica, por lo tanto, no recibimos la influencia dura del mes. Puede ser intensa en términos de energía, pero lo kármico no golpea con intensidad. Así como nosotros nos cargamos de energías densas, me imagino que las casas también. ¿Cómo puedo limpiar la casa meditando el mismo código de limpieza para mí u otro? Sí, la pregunta es, ¿qué es lo que ensucia la energía de una casa? ¿Claro? Porque la casa no se ensucia por sí misma. La casa, la energía de la casa se ensucia principalmente por la energía de aquellos que viven en la casa. Es cierto que puede venir un invitado, a lo mejor con una nube negra, y te ensucia energéticamente la casa. Ya, eso puede ser puntual. Ocasionalmente, exactamente. Pero en términos generales, las habitaciones, las casas se van ensuciando con la energía nuestra. Entonces, basado en ese principio, la mejor manera de mantener una casa limpia es estar uno en un estado energético óptimo, lo más luminoso posible. Hay que pensar que esta vela, ¿cierto?, que la encendemos simbolizando a Yeshua que porta la luz infinita, pero también somos nosotros. La vela también puede simbolizar a nosotros que portamos la luz infinita. Entonces, cuando tú estás meditando, estás conectado, eres una vela encendida que está limpiando o está iluminando los lugares. Eres también un incienso que está limpiando. El principio cabalístico es que más que usar cosas para limpiar, es la conciencia de uno el que ayuda a limpiar la casa. Entonces, tú puedes, por ejemplo, hacer tu meditación del día y tienes que entender que cuando tú estás meditando es igual como si encendieras una gran luz en tu casa. Entonces puedes imaginar, supongamos que tú estás en tu pieza meditando y que esa luz desde ti, desde tu aura, se expande por toda la casa, por todas las habitaciones de la casa. Porque tu conciencia en ese momento, cuando estás conectada con Yeshua, con la luz y sobre todo a través de estos símbolos hebreos, está muy arriba, está muy iluminada y eso tú lo puedes proyectar a la casa y se limpia de inmediato. Pero si la casa es antigua... Ya. Vale el mismo principio. Vale el mismo principio. Haces una meditación y proyectas la luz de esa meditación hacia todas las casas. Hay que ir comprendiendo y aceptando el poder que tiene nuestra conciencia. Uno como que ha ido perdiendo la conciencia de su conciencia. Entonces, puede uno pensar que la casa puede quedar más limpia si yo hago cierto ritual. Pero en realidad no hay cosa que tenga más fuerza en el mundo que la conciencia de una persona conectada con el Padre, con Yeshua, en ese momento. Entonces, tú te conectas en una meditación, por ejemplo, la meditación de este código, por ejemplo, la meditación del nombre Yeshua, por ejemplo, la meditación de la palabra Shalom. Todos son letras hebreas. Entonces, tú entras en esa energía
Y luego cuando tú estás, ¿cierto? Porque uno dice, ahora recibo la luz. Ya, recibiste la luz. Y en el momento de compartir la luz, tú ahí imaginas, poder de la mente sobre la materia, imagina que vas por cada una de las habitaciones de tu casa, o si quieres poner toda la casa dentro de aquí adelante tuya, o imaginarte que vas habitación por habitación, y lo que tienes que comprender es que en ese momento lo que tú estás haciendo ahí está ocurriendo en todas las habitaciones de tu casa. La conciencia que tú tienes en ese momento cuando haces una meditación es tanta la luz que tú tienes en ese momento encendida que puedes limpiar desde donde estás toda tu casa, todo tu barrio, toda tu comuna, toda tu ciudad, todo tu país. Va a depender en el fondo de la conciencia que uno tenga. Entonces, practícalo, vas a ver cómo va a quedar tu casa limpia. ¿Cómo se dice el nombre de Dios? ¿Jehová o Yahweh? Más que el nombre de Elohim, Hashem es un código. No tiene una sola forma de pronunciación. Lo que puedo decir ahora es que Yahweh no es una verbalización hebrea. Y Jehová tampoco. Y Jehová. Pero la vocalización Jehová tiene un sentido cabalístico. Hashem, que es Yud He Vav He, puede ser vocalizado de muchas maneras, dependiendo si tú lo estás trabajando en Atzilut, en Briah, en Yetzirah o en Asiyah. Si lo estás trabajando en Keter, en Jochma, en Binah, va a depender. Entonces, Hashem es, podríamos decir, más que un nombre, es una gran llave maestra que va abriendo puertas dependiendo del mundo y dependiendo de la sefirá. Entonces, decir que hay una pronunciación no está correcto desde el punto de vista cabalístico. Hay muchas pronunciaciones, muchas vocalizaciones. Lo que pasa entonces que cuando se vocaliza Jehová, que es como aparece a Moshe, tiene que ver con una forma como ese código trabaja cuando es vocalizado Jehová. ¿Cuál es la decodificación de la palabra milagro, Pelé, en hebreo? Bueno, el milagro tiene mucho que ver con Hashem. Entonces, Elohim tiene que ver con las leyes naturales, las leyes de la naturaleza, las leyes cósmicas que hemos hablado. Pero la ley natural, podríamos poner, la ley natural. Supongamos que tú dices, tengo una herida, y en la ley natural, esta herida necesita 2 semanas en todo su proceso para que se sane. Esa es la ley natural. Eso es Elohim. Si tú dejas que Elohim trabaje, esa herida se va a sanar en su ley natural normal. Supongamos 2 semanas. Pero cuando interviene Jehová o Hashem bajo la pronunciación Jehová, se trasciende la ley natural. Es decir, esta herida que en forma natural debería tardar 2 semanas, se sana instantáneamente. Eso es lo que se llama un milagro. Se trasciende la ley natural que corresponde a Elohim, actúa Hashem y ahí se produce una realidad nueva diferente a esta realidad natural. Y eso es lo que uno le llama un milagro. Este mes tan
fuerte y todo lo que estamos viviendo lo relaciono con lo que dice la palabra con respecto a los dolores de parto. ¿Es así? Sí, mira, el mes es una característica de este mes. Entonces, separemos dos cosas. Una son las energías del mes, que hay meses que son más de rigor y otros son más dulces. Este mes, entonces, un mes más duro en ese sentido, más intenso. Ahora, con respecto a lo que se llaman los dolores de parto o el tiempo de la tribulación, eso es otra situación que tiene que ver con un tiempo de rigor en general, un tiempo de rigor completo, no así como los meses, que hay meses más rigurosos y otros más dulces. En el caso de la que se llama los dolores del parto, la tribulación, es un tiempo duro en el cual podríamos decir hay una preparación a la venida del Mesías, pero que tiene que ver con el karma. O sea, es como si hemos tenido harto tiempo para volver a Elohim. Pero llega un momento que se llama el tiempo de la tribulación, en el cual la deuda kármica se empieza a pagar. Lo voy a decir de la siguiente manera. La Torá es una instrucción para vivir de acuerdo a las leyes universales de Elohim. Entonces, lo que se llama la misericordia, ¿cierto?, es que el Creador da la libertad. Y el ser humano dice, mire, yo no me interesa esta instrucción. Yo voy a vivir como a mí me parece. Entonces, empieza a vivir contra las leyes. Podríamos decir, empieza a estirar el elástico. Entonces, por ejemplo, si la ley te dice, la mitzvah te dice, no robarás, entonces, eso no va conmigo, yo me hago rico robándole a todo el mundo. Estiras el elástico, estiras, todo este tiempo en el cual el Creador permite que tú estires el elástico, se llama el tiempo de la misericordia. Pero llega un momento en que el Padre dice, se acabó este tiempo de misericordia, que era el tiempo de la misericordia, no era para estirar el elástico, Para que volviera. era justamente para devolverse, para decir, hoy no estoy en las leyes de Elohim, voy a volver. Entonces, llega un momento en que el Padre le da la orden a estas conciencias espirituales que llamamos ángeles, que son como los grandes guardianes de estas leyes, y estas leyes empiezan a venir en contra de la humanidad. Entonces, suponte tú que la humanidad ha transgredido las leyes de Elohim, y llega un momento entonces que Elohim da la orden, esas consecuencias empiezan a venir contra la humanidad, de manera individual y de manera colectiva. Y eso, entonces, mientras más se ha estirado el chicle, más dura es la consecuencia kármica. Eso es lo que está dicho por los profetas. Ahora, las profecías son justamente para que las malas profecías o las duras, para que no se cumplan. ¿Cómo se hace eso? Volviendo a Elohim. Lo que ocurre es que no se dan signos claros a nivel de humanidad como que estemos volviendo hacia Elohim como una unidad, como un colectivo que está formando una sociedad, un mundo basado en las leyes de Elohim. Y bueno, y eso entonces, cuando el Padre diga comenzó el tiempo de la tribulación, significa entonces que los elásticos se soltaron y empieza a venir y a apretar al ser humano con esa consecuencia kármica
y que puede ser dura. Claro, hay comunidades que ya hablan de que esta tribulación empezó. ¿Mm? Y eso tiene de bueno y de malo, porque en el fondo si la tribulación empezó, este tiempo del pago de la deuda kármica, que es como en el fondo es como por la razón o la fuerza, ¿cierto? ¿Mm? Por la buena o por la mala, volvemos o no volvemos a Elohim. Entonces es posible que la tribulación haga que mucha gente tome conciencia y diga, oh, parece que se nos están viniendo en contra las leyes porque hemos vivido contra ellas, y vuelva a Elohim. Y es posible que no. Lo que va a ocurrir es que cuando se dé la orden de la tribulación, eso ya se acabó el tiempo de la misericordia. Esa es la idea, eso es lo importante. Cuando se acaba el tiempo de la misericordia, lo bueno es que está más cerca la venida del Mesías. Exactamente. Lo que ocurre es que en el tiempo de la tribulación, como es duro, es fácil perder la emuná. La confianza, la fidelidad en Yeshua y en el Padre. Entonces, la receta para pasar la tribulación es la emuná. Eso es lo principal, la emuná, mantenerse confiado en Jehová, en el Padre, confiado, haciendo su enseñanza. Esa es la emuná, hay que mantenerse ahí. Y si la tribulación es dura, esa emuná es la que nos va a mantener a flote. Me refiero a que las leyes naturales nos dicen que al dar debemos recibir, y Yeshua daba. Entonces, ¿él recibía la conversión de las personas sanadas? ¿O para él las leyes naturales no regían igual que para nosotros? Para Yeshua todo regía igual que para nosotros. Si Yeshua es un ser humano igual que para nosotros. Yeshua vivía en las leyes naturales de Elohim, pero conocía el secreto de Hashem. Y como vivía en las leyes de Elohim, aquí hay algo bien importante. Como vives en las leyes de Elohim, puedes hacer uso de Hashem. O sea, si uno cree que, lo digo así, si uno cree que puede hacer un milagro desconectado de las leyes de Elohim, es una ilusión. Primero uno se alinea con Elohim, con las leyes cósmicas. Vive las leyes cósmicas. Eso es lo que se llama y lo que está codificado en las 10 palabras, o las 10 mitzvot, o las 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son la tecnología espiritual para sintonizarse con las leyes universales, con Elohim. Una vez que uno tiene eso trabajado, puede acceder a trabajar con Hashem, es decir, con la energía de milagro. Yeshua trabajaba con las dos, estaba totalmente alineado con Elohim, por eso Hashem podía hacer uso de este código mayor para traer milagros, igual que Moshe. ¿Por qué nosotros no hemos podido hacer milagros? ¿Nos falta emuná o hay más elementos? Por ejemplo, limpiar nuestra vasija siguiendo ciertos pasos dictados por la Torá. No podemos hacer milagros todavía porque aún no estamos sintonizados plenamente con Elohim, que es el trabajo del árbol de la vida. El trabajo con los 10 mandamientos, que ya sabemos que no son mandamientos en términos morales, que son instrucciones, tecnología espiritual para sintonizar con las leyes. Entonces, en los 10 mandamientos
está la instrucción de cómo vivir todo, cómo vivir para estar en sintonía con las leyes universales. Desde todo, tu sexualidad, tu relación con el dinero, tu relación con el poder, tu relación con tus padres, tu relación con los ciclos de la naturaleza, tu relación con Jehová, todo ese manual de instrucción para que uno esté sintonizado con las leyes universales es las 10 palabras, los 10 mandamientos. Entonces, ¿por qué no podemos hacer milagros? Porque todavía no estamos alineados con ese código mayor de las 10 palabras. Entonces, cuando una persona llega a sintonizarse con ese código, con esa instrucción, ya puede entrar en la vida eterna. Acuérdate lo que decía Yeshua: Maestro, ¿qué puedo hacer para entrar en la vida eterna? Bueno, ahí tienes las 10 palabras. Anda, vive esto y vas a entrar en la vida eterna. Pero hay más, ¿cierto? Porque él le dice: eso lo he vivido siempre. Y hay algo más. ¿Ah? El algo más tiene que ver ya con el trabajo de Hashem. Entonces, ¿por qué no podemos hacer milagros todavía? Porque todavía no nos hemos entregado completamente a Elohim. Y que es el primero de todo. Yo soy Jehová Elohim, el que te saqué de Egipto. No tendrás otros dioses delante de mí. Entonces, mientras uno tenga otros dioses, mientras él no sea el fundamento de la vida, no estamos alineados con las leyes cósmicas totalmente. Me refiero totalmente para poder acceder al milagro, para que el milagro pueda desencadenarse a través de nosotros. O sea, la emuná no es creer que yo puedo hacer milagro. Eso no es. La emuná es lo que estoy hablando antes, es vivir sintonizado con las... Voy a ponerlo bien en concreto. La emuná es vivir la tecnología de las 10 instrucciones. Eso es la emuná. No es creer, no es creer que yo puedo hacer el milagro, no es creer que va a venir Yeshua. Es una forma de vida sintonizada. No tiene que ver con la religión, tiene que ver con una opción, con un manual de instrucción. Si yo me alineo y sintonizo y vivo ese manual de instrucción, eso significa que tengo emuná, y que se refleja en mi forma de vivir sintonizada con Elohim. Cuando esa emuná alcanza ese nivel y llega hasta Keter, que Keter te dice entonces: yo soy Jehová Elohim, yo soy tu Elohim, no hay nada más para ti, yo soy lo central, ahí entonces accedes a la puerta de Hashem para poder hacer el milagro. Andrés pregunta: ¿el apellido o palabra Cohen es código? Y si es así, ¿cuál sería su decodificación? Cohen es el sacerdote. Es un código mayor. Cohen tiene que ver con Aarón. Tiene que ver con la sefirá de Hod. Tiene que ver con la capacidad de agradecer, con la perfección, con el reconocer la perfección de Elohim. Pero Cohen es el sacerdote, el que está consagrado al trabajo de Jehová, el que está consagrado al templo, el que hace de puente, de conexión entre el Creador y el pueblo. Ese es el Cohen, el que tiene a su cargo la menorá, el aceite, el incienso, el santo de los santos. O sea, todo eso es el Cohen. O sea, si alguien tiene apellido Cohen, por ejemplo, es un tremendo código, porque en el fondo está diciendo que es un tremendo cabalista. O sea, la tradición cabalista, de hecho, Cohen es una de la tríada que es Cohen, Leví, Israel. Kelí, el recipiente. Entonces, Cohen es un super código cabalístico. Representa todo eso. Actuar como Robin Hood,
sacar provecho del rico que saca provecho siempre y entregar a los más necesitados. ¿Está correcto según la Kabbalah? No. No, porque el fin no justifica los medios en la Kabbalah. La instrucción de la Kabbalah, si tú te refieres a sacarle a los ricos como robar, ¿cierto? O sea, si entendemos Robin Hood como que yo le robo al rico para entregarle al pobre, no estaría sintonizado con la Kabbalah, porque para la Kabbalah el fin no justifica los medios. Lo que justifica es el principio. Y el principio es no robarás. Y el no robarás es a cualquier persona. Si el rico tiene plata, ¿por qué tiene plata? A lo mejor tiene plata por su gran trabajo. Y un trabajo honesto, y a lo mejor es por ser un tremendo sinvergüenza y estafar a toda la gente. Yo no estoy llamado a hacer ese juicio. Entonces, en ese sentido, porque uno puede decir, ¿y el pobre? ¿Por qué es pobre? Bueno, puede ser pobre porque no ha tenido ninguna posibilidad y a lo mejor es un flojo rematado que quiere que le llegue todo. Tampoco tengo derecho a hacer ese juicio. Entonces la instrucción, por eso los mandamientos no son mandamientos morales, son formas de vivir que me sintonizan con un principio universal. Y el principio universal es que no me está permitido para la elevación de mi alma robar algo de otra persona. Entonces no estaría dentro de la Kabbalah. Isabel también dice, yo le expliqué, pero él lo quería escuchar de usted. Una de las cosas que yo aprendí de mi maestro, estoy tratando de ponerlo en práctica, es que la mujer forma al hombre. La mujer tiene un nivel espiritual en general superior al hombre, tiene una facilidad de conexión mayor. Y por eso el principio de la Kabbalah dice, deja que dentro de las funciones de la mujer está formar al hombre. ¿Qué significa formar al hombre? Llevarlo al camino. Llevarlo al camino, primero al camino de la Torá y también ordenarlo, ordenar al hombre. Así que te traspaso ese principio, ese dato que me dio mi maestro, que es muy bueno. Yohanan, en ese aspecto, si la mujer tiene una condición más elevada, ¿es más riguroso su karma cuando se desconecta? Como cuando transgrede la Torá, ¿es más riguroso el karma con ella? Sí, es más riguroso, porque la mujer viene con un nivel espiritual en general superior. Entonces la mujer tiene una función social que es muy grande. Una porque es la que da a luz, a empezar, y da a luz no solamente a hijos, sino que da a luz al hombre, a su esposo, lo da a luz en ese sentido. Y es la que tiene la primera responsabilidad de la formación de sus hijos en la Torá. Entonces, a lo mejor otro día hablamos de ese tema, ¿no? Entonces, cuando la mujer que trae una gran potencial espiritual se desvía del camino o trata de ser como el hombre, es que el hombre es así, entonces yo también voy a ser así. El hombre es súper infiel por naturaleza, entonces yo también voy a ser así. Eso está renunciando a la mujer a un nivel de conciencia que lo trae de base superior. Entonces, en ese sentido, el karma puede ser más riguroso. Maestro, otra duda. ¿La redención nos libera de todos nuestros errores?
La redención te da el poder para liberarte de tus errores. La redención del Mashiach Ben Yosef se refiere a que él pudo cancelar una deuda kármica que ya era imposible para el ser humano. Hay distintos tipos de transgresiones o de errores o de pecados, distintos niveles. Hay un nivel de transgresión o de error o de pecado que era tan grave que había cortado de raíz el alma, la conexión con el Padre. Entonces, lo que se llama la redención que hace el Mashiach Ben Yosef es que producto de su obra, de su acción, esa reconexión se restablece. Es decir, el alma humana que estaba cortada de esa conexión ya vuelve a estar unida. Eso se llama la redención. Pero entonces él deja eso restablecido, pero no es que borre todos tus errores para acá. En fondo, vino el Mashiach, estamos listos. Entonces yo me porto como me porte, porque él ya me redimió. Eso no es. Él lo que hizo entonces fue generar todas las condiciones espirituales para que nosotros, si es que esa es la gracia de aceptar al Mashiach, porque si yo digo, mira, el Mashiach no ha venido, bueno, entonces todavía no estoy redimido. Por lo tanto, bueno, Puedo seguir cayendo. puedo seguir cayéndome, Acumulando. porque no estoy redimido. Entonces, de alguna manera, tiene cierta lógica. Pero si yo digo, Yeshua es el Mesías, tengo emuná en él, por lo tanto, estoy redimido, estoy automáticamente diciendo, entonces tengo la fuerza espiritual para no volver a desconectarme de Elohim. Entonces ya yo asumo una responsabilidad diferente, porque estoy diciendo que estoy redimido. Entonces, ¿estoy o no estoy redimido? Si Yeshua es mi Mashiach, estoy redimido, por lo tanto tengo la fuerza del Ruach HaKodesh. Por lo tanto, entonces ya él no se hace responsable, él ya hizo su pega, ahora yo soy responsable de no desconectarme más. ¿Otros dioses es el miedo, por ejemplo? Sí, el miedo. Otros dioses pueden ser muchos dioses. Por ejemplo, tu miedo, no sé, tu resentimiento, tu apego al dinero, etc. Incluso poner a otros. Otra persona, otra persona anterior al Padre, etc. Hay muchos dioses que uno puede tener. El miedo es uno de ellos. ¿Cómo podría el miedo ser un dios? Por ejemplo, un dios es todo aquello que te impide hacer la voluntad del único Dios, del único Elohim. Entonces, cuando uno dice que Elohim, Jehová Elohim, es tu Dios, estás diciendo que tú te dedicas en tu vida a hacer su voluntad. Eso es, hacer lo que Él te está pidiendo. Cualquier cosa que me impida hacer la voluntad divina es un Dios. Por ejemplo, el miedo a ser pobre. El miedo a ser, tengo tanto miedo a ser pobre o a perder lo que tengo, que ese miedo me lleva a la codicia y no comparto con los demás. Y el Padre me está diciendo que comparta mis bienes con el prójimo, por ejemplo. Comparte lo que tienes. Y el miedo a no tener
me dice, no compartas, porque si compartes, se te puede acabar. Y si no tienes, y si te falta. Ahí entonces ese miedo pasó a ocupar el trono del Padre en mí. Yo empecé a hacer la voluntad de ese miedo, de lo que me indicaba ese miedo. Eso se refiere. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Toda la conciencia se sumerge